A ver, si se escucha, ¿no? A ver. Mm. Continuamos con la tercera parte de historia, tercero, en la cual vamos a resolver algunas actividades. Ya, vamos a resolver las actividades pendientes. Bueno, vamos a pasar las actividades pendientes. Creo que esto hicimos la semana pasada, ¿no? ¿O no? A ver, creo que sí. A ver, acabamos. Esta es la segunda, la actividad pendiente. No, gobierno de Nicolás de Piedra. A ver, ¿no? Completa los espacios en blanco que se denomina gobierno de Nicolás de Piedra. ¿Cómo creen que se haya encontrado la reconstrucción nacional en la situación sociopolítica? A ver, ese se estaba dando, estaba diciendo. Con respecto al gobierno constitucional de Nicolás de Piero, la que se inició el 8 de septiembre de 1895 y culminó el 8 de septiembre de 1899. Pierola ya había gobernado el Perú de 1879 a 1881 como dictador en plena guerra del Pacífico, gobierno considerado muy controversial y la cual se criticaba por supuestos hierros en la conducción de las operaciones militares contra el invasor. Sin embargo, los historiadores concuerdan que su segundo gobierno, nacido constitucionalmente tras una sangrienta guerra civil, fue muy positivo para el Perú. Dice que lo realizaron un gobierno dirigente, creador y eficaz. Hizo importantes reformas económicas y administrativas, la creación de la sociedad recaudadora de impuestos, establecimiento del patrón de oro, entre otros. Logró la estabilidad política en el país, consolidado el sistema presidencialista. Devolvió el origen por voto popular a las autoridades municipales, se esforzó en moralizar la administración pública e impulsar el ahorro nacional, reformó la ley electoral que estableció el voto público y directo, pero que prohibió el voto a los analfabetos, impulsó la construcción de caminos, en especial los que conectaban con la selva amazónica, impulsó la educación pública con la construcción de escuelas, estableció el servicio militar obligatorio, reemplazo del sistema de enganche,
Contrató una misión militar para modernizar la Fuerza Armada, impulsó el comercio y la industria, acrecentó la exportación de productos agrícolas y mineros, fundó el Ministerio de Fomento y Obras Públicas, cuyos titulares fueron ingenieros. Fue en definitiva el gobierno que consolidó la reconstrucción nacional iniciada tras la Guerra del Pacífico y el que inauguró una nueva etapa llamada República Aristocrática, que se prolongaría durante las dos primeras décadas del siglo XX. Por lo tanto, digamos, ¿cómo creen que haya estado? A ver, la ideología del Partido Demócrata de Pierola se puede resumir en tres puntos. Favorecían un gobierno constitucional, en donde las leyes predominan sobre la fuerza, aunque se adherían a las ideas económicas del liberalismo clásico. Estaban menos opuestos a la intervención. A ver, ¿no? Yo estoy narrando así la situación sociopolítica de ambas. Ya ustedes, digamos, lo que van oyendo, van haciéndolo, pues. ¿Qué tal? A ver, estamos resolviendo ya las actividades del gobierno de Nicolás de Pierola. Mm, A ver,
Piérola no tuvo una verdadera oposición. El país gozó de las más amplias libertades sin producirse desbordes populares. El partido civil que formaba parte de la Coalición Nacional colaboró en su gobierno y varios civilistas fueron su ministro. La Unión Cívica también colaboró con el gobierno. El Partido Constitucional del Cáceres se abstuvo de participar en la vida política. No se produjeron movimientos revolucionarios, a excepción de lo ocurrido en Loreto, donde Manuel Madueña intentó crear un Estado federado conocido como el Estado Federal de Loreto. También ocurrió la rebelión de los indígenas de Guanta en protesta del impuesto a la sal, que fue reprimido severamente. Ya finalizando el gobierno se levantó en Guanaco el líder liberal Augusto Durán, sin que su acción tuviera mayor trascendencia. El único que hizo oposición exacerbada de Pirola fue el notable literato intelectual Manuel González Prada y su pequeño partido recién formado, la Unión Nacional. Manuel González Prada estuvo algunos años en Europa, pero al regreso en Perú en 1828 emprendió una campaña de agresivos discursos y reuniones públicas en las que atacaba al gobierno, y en especial la persona de Pirola. Particularmente le reprochaba no haber realizado reformas de los temas agrarios, obrero indígena. Escribió contra él un violento panfleto titulado Figuras y Figurones, que no editó en vida, siendo publicado por su hijo Alfredo González Prada en París en 1938. Alberto Ulloa Sotomayor, con su conocida biografía de Piérola, dice que la enemistad de los que profesaba Manuel González Prada hacia Piérola llegaba hasta la repulsión física. Sin duda, Manuel González Prada fue el principal sustentador de la leyenda negra del pierolismo, que aún sigue siendo alimentada en las aulas escolares del Perú. Esta leyenda consiste en responsabilizar a Piérola de la derrota peruana en la guerra con Chile, acorde a la tendencia humana de buscar siempre chivos expiatorios para las grandes catástrofes nacionales. A ver, ¿no? Si ya sabes la respuesta, pues anda poniendo la situación política tanto de los dos, en la reconstrucción nacional y en la república aristocrática. En la reconstrucción nacional, digamos, pues, ¿no? Piero la aportó, pues, no, o sea, no hizo tanto daño ya. Esta vez se enfocó a ser más conservador. Y la aristocrática, pues, no, también a ver por los bienes de los empresarios.
A ver, pero ahora ustedes tendrán que decir cuáles son las obras que hizo, pues, Pirola. Digamos, el trabajo lo pueden presentar siempre de manera virtual o física. Perdón, igual con fotos, lo pueden presentar a través de manera digital. Respondiendo para pasar a las siguientes preguntas.
A ver, ahora sí. Explica las razones del proyecto federalista de la zona de Loreto. A ver, ¿por qué creen que Loreto se quería hacer Estado federal, no? A ver, ese se lo puedo estar notando. El Estado Federal de Loreto fue una entidad subnacional proclamada tras una insurrección el 2 de mayo de 1896, siendo el primer intento de obtener una mayor autonomía para el departamento peruano de Loreto. Tuvo corta existencia, siendo disuelto tras ser aplastada la rebelión por el gobierno de Nicolás de Piérola. El departamento de Loreto fue creado el 7 de febrero de 1896, separándose del departamento de Amazonas durante la fiebre del caucho. La región experimentó un enorme crecimiento económico, convirtiéndose Iquitos en uno de los centros más importantes para la exportación de látex. En detrimento de la capital del departamento, Moyobamba, además el sentimiento de abandono del Estado peruano y las permanentes amenazas de los países vecinos generaron descontento en la región. Durante la campaña electoral del Perú de 1895, el candidato presidencial Nicolás de Piérola expresaba con la efusión la modificación de la estructura política del Perú, implantando el federalismo en el país. Sin embargo, tras ser proclamado presidente, Piérola cedió ante el sistema centralista del Perú. El 2 de mayo de 1896, el militar Mariano José Madeña y el prefecto coronel Ricardo Seminario y Aramburu proclamaron el Estado Federal de Loreto como primer paso para la instauración de un sistema federal. El 8 se juró la Constitución Provisional del Estado. ¿Y cómo se disolvió? En Lima se enfrentaron del movimiento loretano el 18 de mayo. Llegaron a noticias del Río de Janeiro. Retransmitidas de Pará que daban conocimiento del cambio político en Loreto. El recién electo presidente Piero organizó tres expediciones. Dos de ellas irían por tierra y una desde Chiclayo hasta Cajamarca y luego por río hasta Moyobamba. La otra por el ferrocarril central y el río Pichis y la tercera por mar. En la cañonera Constitución con 292 hombres para atravesar el estrecho de Magallanes y remontar el río Amazonas. Esta última no llegó a tiempo. La revolución sería aplastada, derrotada por la expedición terrestre y carente del apoyo popular. El 16 de julio de 1896 se recibió la noticia de que los líderes de la Revolución Federalista habían huido del país. Mariano José Madeño se fugó al Brasil y luego a España, donde fundaría el diario El Mundo Latino, que promovía la idea de la unión de las repúblicas americanas con España. Seminario se refugiaría en Nueva York y volvería al Perú durante el gobierno de López de Romaña para ser proclamado alcalde de Piura. La capital del departamento de Loreto fue trasladada desde Moyobamba y Iquitos, consolidada la oposición de facto que tenía esta ciudad como sea el poder político y económico de la región. En los siguientes años surgirían otros proyectos para establecer un Estado federal en el departamento de Loreto, que también fracasarían. Ahora, no, la pregunta es, ¿no? Explica las razones del proyecto federalista en la zona de Loreto. ¿Por qué creen que quería ser Estado federal? A ver, ¿no? Vayan haciendo su respuesta.
A ver, vamos a pasar a la siguiente pregunta, donde dice, ¿en qué consiste el protocolo Billingham-La Torre firmado en el gobierno de Pierola? A ver, protocolo Billingham-La Torre, más que todo por la cuestión de Tacna-Arica. La cuestión de Tacna y Arica, o en caso Tacna y Arica, es la denominación que recibe el problema del cumplimiento del Tratado de Ancón, que establecía que Tacna y Arica estarían en posesión de Chile por el plazo de 10 años hasta que se determinara su destino mediante un plebiscito. Este nunca se realizó y la cuestión se prolongó hasta 1929 con la firma del Tratado de Lima, que estableció la reincorporación de Tacna al Perú, mientras que Arica permanece bajo la soberanía chilena hasta la actualidad. El Tratado de Ancón fue firmado el 20 de octubre de 1883 y según se dijo en este momento el plebiscito debía realizarse aproximadamente en marzo de 1894. No se realizó en esa fecha ni se realizará nunca. Tacna y Arica eran ciudades peruanas que vivían una de otra y eran un centro comercial, político y administrativo en la zona sur del Perú. En el Perú eran llamadas las cautivas. A inicios de 1893, el ministro peruano Juan Mariano Jiménez pide a Chile la realización del plebiscito del cumplimiento del Tratado de Ancón. El Perú sostenía que el tratado otorgaba a Chile 10 años de administración y por tanto luego de este tiempo las provincias volvían a la administración peruana quien debía dirigir el plebiscito. El Perú propone en agosto de 1893 enmarcada dentro del plebiscito propuesto por el Tratado de Ancón. En caso de ganar el Perú ofrecía a Chile ventajas aduaneras. Chile también rechazó la propuesta. El Perú propone a finales de 1893 que el plebiscito se debía realizar el 28 de marzo de 1894 y de no realizarse una potencia amiga debería arbitrar quien le correspondería a la posesión material de las provincias chilenas. No responde a la propuesta peruana. La propuesta peruana hizo ver al Chile la posición precaria en la que se encontraba el caso de realizarse un plebiscito en Arica y Tacna. Las autoridades chilenas comenzaron a diseñar estrategias ante la perspectiva cada vez más cercana de la realización del plebiscito a que se refería el Tratado de Ancón. A principios de 1894 se empezó a discutir la forma del plebiscito. Se enfrentaron las posiciones peruanas y chilenas en dos temas clave, a quien entregar el voto, elecciones y las indemnizaciones y ocupaciones. Sobre el voto no había consenso. Chile insistía en que era necesario como requisito para poder votar saber leer y escribir, lo que excluyó a una numerosa masa indígena peruana. El Perú, por su parte, no quería que votaran los solteros y los que no tuvieran residencia estable, lo que perjudicaría a Chile. Es el tema de las indemnizaciones y ocupaciones. Hubo un acuerdo en cada país en el que perdiera se quedaba con alguna porción de territorio en disputa, y ante tal situación se debía reducir el monto de la indemnización, pues no perdería el territorio completo. La propuesta del Perú era que Chile, si perdía la frontera, sería la ribera norte de la quebrada de Vítor en Arica. Si Perú perdía la frontera, sería la ribera del sur de la quebrada Quero en Arica. El perdedor pagaría 7.000 de pesos en lugar de los 10.000 originales. La propuesta de Chile era realizar plebiscitos solo en la región Camarones-Pito y la indemnización bajaba a 4.000 pesos. Finalmente no se llegaba a un acuerdo para realizar el plebiscito. Y ahora ya saben en qué consistió el protocolo Billingham-La Torre. Pueden hacer la respuesta, por favor. Y la tercera sería, ¿no? No, ¿por qué es importante la llegada de la misión francesa Clement? A ver, ¿por qué creen que haya sido?
tan importante. Más que todo para reformarnos a la policía, ya que se encontraba muy débil. A ver, terminando una vez. Loreto y el caucho. El principal problema de la economía de Loreto a finales del siglo XIX era la ausencia de un mercado libre de trabajo y de recurrente escasez de trabajadores disciplinados, basándose en referencias proporcionadas por observadores del siglo XIX. Los estudios previos acerca de la economía gomera peruana contrastaban dos formas básicas de reclutamiento de mano de obra: la habilitación, peonaje por deuda, y las correrías, incursiones para captar esclavos. Así, algunos autores han afirmado que la habilitación era el sistema empleado para reclutar trabajadores mestizos, en tanto que las correrías constituían la práctica común para enrolar a la población indígena. De acuerdo con la lectura, ¿cuál es la diferencia entre la habilitación y correrías? Según la actual economía, Loreto tiene como principal problema el llamado. Según tu criterio, ¿cuál debe ser el papel del sector financiero o bancos en la economía peruana? Según tu opinión, ¿consideras necesario aplicar el servicio militar obligatorio? Sí, no, ¿por qué? Y digamos, acabando esas preguntas, pueden enviarla al WhatsApp o al correo. Bueno, vayan acabando, le envían al WhatsApp o al correo. Ya conmigo sería hasta el próximo domingo que todavía no hay examen. Ya, cuídense, que les vaya bien. Nos vemos.